Mi nombre es Norberto Pablo Sirio y voy a dar un curso introductorio sobre el habla actual de los afroargentinos del tronco colonial, o sea, los argentinos que descienden de esclavizados en este territorio. La idea es poder sensibilizar de la existencia de descendientes de africanos esclavizados, de sus distintos aspectos culturales que han mantenido y han recreado a través de estos 5 siglos de existencia en lo que hoy es la Argentina, fundamentalmente a través del habla. Todos sabemos que además de las lenguas originarias en nuestro país, los africanos esclavizados que fueron traídos en el marco de la trata negrera hablaban sus lenguas originarias africanas. Esas lenguas no desaparecieron, como tampoco desaparecieron ellos. Se han mantenido, aunque con muy diverso grado de vigencia, en distintos lugares del país a través de 2 canales principales, que es el habla coloquial y la música. Entonces, defino a este vocabulario ecléctico como afroargentinismos. Los afroargentinismos son las palabras que se usan en el español de la Argentina, que tienen origen africano. Algunas han permeado a la sociedad envolvente a través, por ejemplo, del lunfardo, como la palabra quilombo, tango, milonga, malambo, y muchas otras, que son las que voy a hacer énfasis en el curso, son las que se mantienen vigentes exclusivamente dentro de estas comunidades afroargentinas. Ya documentado hace 30 años en distintos lugares del país, sobre todo el litoral, vengo realizando estos viajes de investigación etnográfica, desde la antropología de la música y la antropología del habla, para comprender cómo estos idiomas africanos se han mantenido en el tiempo, han cambiado, han interactuado con los idiomas aborígenes, han interactuado con el español, y cómo los afroargentinos actualmente mantienen este corpus de vocabulario. Quilombo es una palabra africana de la zona bantú. Estamos hablando de Mozambique, de ambas repúblicas del Congo, estamos hablando de Gabón, esa zona. Y quilombo se puede traducir como gran unión. La gran unión que hacían los africanos esclavizados, que se autoproclamaban libres y huían de los centros urbanos y de las haciendas en donde estaban confinados a trabajo esclavo, para justamente vivir en libertad. Los quilombos han surgido en toda América. Han tenido diferentes nombres. En Colombia se los conoce como palenques también. En Argentina se habla de cimarrones. Pero también en Argentina hubo quilombos. Hubo quilombos y algunos de esos quilombos incluso perviven, resignificados como pueblos o como pequeñas ciudades en la actualidad. Entonces, quilombo muchas veces se dice que es una palabra portuguesa, del Brasil, que fue usada modernamente en la Argentina. Sin embargo, ya hay presencia de quilombos en el siglo XVII, en lugares tan insospechados como Jujuy, Entre Ríos, Río Negro, Buenos Aires provincia y Buenos Aires capital federal. Quizás aquí fueron microquilombos, pequeños enclaves en donde huían los esclavizados para vivir en armonía. Esos microquilombos también se los conoce como tangos. Lo que pasa que, bueno, las palabras también son viajeras. Las palabras, como las personas, pueden mudarse de un continente a otro y pueden mudarse en su significado. Hoy tango es una palabra emblemática de la argentinidad, en donde la discusión sobre su origen afro cobra muchas veces ribetes bizantinos. Y quilombo se lo tiene como lío, desorden, prostíbulo, y así es como a veces palabras en sentido positivo, como fue quilombo en su momento, se transforman en sentido negativo desde el pensamiento occidental. Las palabras cambian
Y a veces cambian por relaciones de poder, asimétricas, ¿no? Otra palabra muy poco conocida, que es de origen africano, es chongo. Y chongo soy yo, persona blanca. Los afroporteños, por ejemplo, llaman chongo a los blancos. Sin embargo, en la sociedad envolvente, a través del lunfardo, chongo significa otra cosa. Muchas veces cuando uno puede llegar a ver una persona con rasgos afro en la calle, en nuestro sentido común lo extranjeriza. Naturalmente pensamos que no es argentino. Y así es una manera de negarlos también. El pensamiento occidental es binario, entonces generalmente tendemos a pensar siempre la relación blanco-negro, o sea, esclavizado-esclavócrata. Sin embargo, no debemos olvidar los pueblos originarios que viven en lo que hoy es la Argentina y que también interactúan y han interactuado con estos africanos esclavizados por muchos motivos, en muchos contextos. Uno de esos contextos era la huida de los esclavizados a las tolderías, donde a su vez servían de intérpretes entre los indígenas y los blancos. Entonces tenían un gran conocimiento idiomático, por ejemplo del mapuche, del gununacuna, y eran los lenguaraces, los traductores. Curiosamente, hay palabras que los afroargentinos recuerdan o usan, que ellos afirman que son africanas, pero que en realidad son de pueblos originarios, que a través de entrevistas profundas y continuadas pude encontrar una explicación plausible de cómo esas palabras en mapuche, por ejemplo, fueron incorporadas a su vocabulario cotidiano y resignificadas como africanas. Eso sería, digamos, una de las cuestiones viajeras de estas palabras, ¿no? De lo indígena a lo afro. Ahora, también al revés ocurre por lo menos con la palabra cambá en guaraní, que significa persona negra. El idioma guaraní tiene dos palabras para negro. Cambá, que se utiliza para personas, y ju, que se utiliza para cosas, animales o plantas. Entonces tenemos aquí una riqueza cultural en donde los guaraníes de siglos pasados se toparon por la intrusión invasiva española con personas negras, de piel negra. Habrán sentido la necesidad de nombrarlas de alguna manera y estas personas africanas decían mucho la palabra cambá. Cambá es una palabra africana, en realidad, no es guaraní, y significa amigo. Hoy se la considera una palabra guaraní, directamente. Bueno, hoy vino acompañado de un amigo inseparable entre los afroporteños, que es el tambor. Donde van los afroporteños va el tambor. El tambor es la institución principal a través del cual se mantiene la cultura afroargentina del tronco colonial. Muchas veces en el ámbito de la lingüística se pone como institución nuclear al idioma, la preservación de los idiomas como cohesionador social identitario en los grupos étnicos. En el caso de los afroargentinos eso no es aplicable, porque las lenguas africanas ya no se hablan espontáneamente como tales, ni siquiera se conservan los nombres de esas lenguas africanas. Sin embargo, esas lenguas africanas, el único ámbito en que se expresan es en el canto y en el habla coloquial. Pero ya olvidados sus nombres primigenios, simplemente se dicen idioma africano, lo cual obviamente no existe el idioma africano, pero es el nombre que le dan los afroporteños. Cuando ellos dicen cantar en africano o un candombe en africano, están explicando que están cantando el repertorio más antiguo, heredado de sus ancestros, quizás del siglo XVI o antes, porque creen que estos cantos no fueron creados aquí, sino traídos directamente de África y mantenidos por cadena generacional hasta el presente. Entonces tenemos estos candombes en africano, que es uno de los repertorios musicales más antiguos de nuestra ciudad.
Voy a hacer uno o dos juntitos porque son cortos y es una manera también de invitarlos cordialmente a que esta escucha sensible hacia los afroargentinismos pueda ser comprendida no solamente a través del discurso, sino a través del canto. El canto como manera de cantar no es un mero entretenimiento o un mero acto artístico. Los afroporteños entienden que cantar es contar la historia. Estos candombes y otros candombes que ya son en español cuentan la historia de los afroporteños. Esa es otra manera también de comprender el proceso histórico de la esclavitud. Alamio, crodreia, trimicampi, cambuseta de nicamanti, buguasata, nicamanti, buguasata, nicamanti, bu. Alamio, crodreia, trimicampi, cambuseta de nicamanti, buguasata, nicamanti, buguasata, nicamanti, bu. Ye camiriringongo rongongo, 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 ye camiriringongo rongongo. Este tambor es una reconstrucción que se hizo en la Asociación Misibamba, Comunidad Afroargentina de Buenos Aires, en Merlo y Ciudad Evita, en 2008. Y es una reconstrucción histórica de cómo eran los tambores antiguos afroporteños que se hacían con tronco excavado. Tienen un cuero claveteado. Este no, pero originalmente podían ser de panza de burro. Y un tronco excavado. Y este es el tambor grave. Los tambores afroporteños se tocan en dupla. Un tambor grave y un tambor agudo. Este es el tambor tumba o llamador. Y hay un tambor agudo que es el contestador o repiqueteador o repiqueteante. Bueno, lo que hice simplemente es la base, ¿no? Porque al estar solo hay que tocar el ritmo básico. Este tipo de tambores son tan antiguos como la ciudad. Este tambor se hizo para un contrato que tuvimos para participar en la película Felicitas, que se filmaba por esa época. Necesitaban una comparsa de negros de la época de 1870. Entonces recreamos los tambores para llevar de colgado, que a su vez, bueno, tiene otra dinámica para tocar, en comparsa. Y esa escena entonces de esa película Felicitas, eso es candombe porteño hecho por afroporteños. Vivimos en una sociedad racista, siempre fue una sociedad racista, una sociedad eurofórica que ha querido parecerse en todo a Europa. Por ejemplo, practicando genocidios con los grupos no blancos, los grupos indígenas, y con los afroargentinos de tronco colonial lo que se hizo fue un genocidio cultural, un genocidio discursivo. Se los olvidó directamente, se los negó en la historia, se decretó que habían desaparecido. Así se reprodujo ese conocimiento al sentido común a través de instituciones nucleares como la escuela, como los mapas, como los censos, como los museos. Y en esa guerra desigual a la negritud, los afroporteños, digo afroporteños y no afroargentinos porque en el resto del país sucedieron otras dinámicas culturales, tomaron como estrategia de preservación el silencio. Entonces, en este curso también vamos a abordar un aspecto del habla que no porque no sea sonoro no es menos importante, y es el silencio. El silencio como institución cultural de preservación de saberes. Los afroporteños se llamaron a silencio ya a fines del siglo XIX, por ejemplo, respecto a la práctica del candombe en el espacio público,
justamente por las burlas que recibían de la sociedad envolvente, dirigencia nacional a la cabeza. Y ese silencio público ha llevado a que retraigan la práctica del candombe a la escena privada, familiar, comunitaria, hasta entrado el siglo XXI. Recién, en 2006, este pacto de silencio que ellos se habían llamado fue quebrado porque comprendieron que ya la situación social, cultural, de respeto hacia las minorías ya era distinto y comenzaron a volver a mostrar el candombe porteño en público, a enseñarlo, a difundirlo. Es por eso que, con el permiso de ellos y a través de un trabajo desde la antropología colaborativa, entiendo que cursos como este pueden ayudar a que se difunda el candombe porteño y los demás candombes del resto del país también, en las condiciones y los términos en que los dueños de esta música lo consideran necesario, que es el respeto.